días, respetables hermanos y hermanas. Es un gozo, es un placer en el Señor, una alegría especial el reunirnos en este primer día de la semana para honrar y glorificar el nombre de Él, para edificarnos cada uno de nosotros en la presentación del mensaje de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos para honrar y glorificar tu sagrado nombre. Gracias, Señor, por ello, y que todo sea con el fin de que tú recibas la honra especialmente. Y también, Señor, que nosotros crezcamos en gracia y conocimiento. Queremos tomar en cuenta una petición especial de la hermana Eloísa Reyes de México, que nos ha notificado que Dios ha respondido sus oraciones y las nuestras, que Dios le ha concedido ya un trabajo. Gracias, Señor, por ello. Permite pues que lo que hable yo sea de acuerdo al Espíritu Santo, que sea siempre de una manera que edifique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Y estamos estudiando el libro de Génesis, los días del Señor. Estamos en el capítulo 37. La parte que vamos a ver ahora es cuando los hermanos engañan a Jacob. Y esto está comprendido en Génesis capítulo 37, versículos 29 hasta el 36. Vamos a darle lectura a estos versículos y luego, como siempre, vamos a proceder al estudio de cada uno de ellos. Dice que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este versículo está, esta porción, está llena de una serie de mentiras y de cosas irreales. Yo creo que los únicos 2 o 3 versículos reales es el 29 y el 30 y el 36.
el último. De ahí todo es una ensarta de mentiras, aún el luto que guarda Jacob, claro, lo hace en base a la mentira que sus hijos le presentaron. Pero lo vamos a estudiar, pues. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén no estaba presente cuando sus hermanos vendieron a José a los madianitas o a los ismaelitas. Tuvo que haber estado vigilando el rebaño al pasar la caravana de extranjeros. Después de que el grupo de comerciantes partió, volvió a la cisterna esperando encontrar a su hermano y liberarlo. Porque acuérdense que él había dicho en el versículo 22, y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Pero el caso es que no halló a José dentro. Desconcertado y afligido, rasgó sus vestidos, lo cual era una expresión habitual de angustia al escucharse que la muerte o el desastre había llegado a un miembro de la familia o a un amigo cercano. Mire lo que dice Levítico. Vamos a documentar esta situación con una serie de citas porque es importante que lo hagamos. Dice el Levítico 10:6: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, podemos ver pues que cuando se daba una situación de estas, era casi como decirle una obligación el rasgar sus vestidos en señal de duelo. Primero Samuel 4:12 dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, dice. Luego pasemos a 2 Samuel 1, vamos a leer de aquí versículos 2 y luego nos pasamos al 11. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Verso 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Vamos a 2 Samuel 3:31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. 2 Samuel 13:31. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Y una ilustración que tenemos en Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Bueno, pasemos
al versículo 30. El versículo 30 dice: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces, como ven, pues Rubén vuelve a sus hermanos e informó que el joven había desaparecido. El término joven es la palabra hebrea yeled, con Y al principio, yeled. Se apega bien al texto hebreo porque José tenía 17 años de edad en ese momento. Luego una aclaración sobre esta palabra yeled. El término yeled también fue utilizado de Ismael cuando era adolescente. Recordemos en Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, o sea, equivalente a joven, pues, o sea, yeled, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, cuando tenía aproximadamente la misma edad de José en este contexto, porque José andaba también por los 17 años. A pesar de que José era lo bastante mayor para cuidarse en situaciones normales, yo siempre creo que les he puesto esta ilustración, que cuando yo tenía la edad de 14 años, ya mi madre me mandaba de San Salvador a la ciudad de Chalchuapa, a 80 kilómetros, y pues me conducía bien, siendo un joven de 14 años. Entonces, a pesar de que José era lo bastante mayor para cuidarse en situaciones normales, Rubén sabía que se le culparía de su fracaso en asegurar el bienestar de su hermano más joven. Y es que esto siempre ha sido así, hermano. Siempre yo creo que la lógica por intuición normal, siempre se espera de que el hermano o la hermana mayor cuide de los hermanos menores. Eso así va a ser siempre, hermanos. En el caso de mis dos hijas, yo siempre esperé que cuidaran de mi hija menor. Eso es algo normal en cada hogar. Entonces, por lo tanto, preguntó él: ¿a dónde iré yo? O sea, ¿qué va a ser de mí? Pues si yo soy el mayor. En otras palabras, se preguntaba: ¿cómo puedo ir a casa y enfrentar a mi padre sin regresarle a su hijo favorito? ¿Ve? Yo no puedo enfrentar a mi padre. ¿Qué le voy a decir? Versículos 31 y 32. Entonces tomaron ellos la túnica de José, y aquí empieza esa trama horrible, hermanos. Y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Yo me quedo con la boca abierta, hermanos, porque no soy la excepción, ni estoy poniéndome como ejemplo de no pecador ni de lumbrera, pero yo no creo que en mi vida hubiera hecho eso en relación con un hermano mío. No hubiera llegado a esa situación. Los hermanos idearon un escenario increíble para presentarle a su padre. En primer lugar, tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la costosa prenda con la sangre del animal. Luego, o sea, en segundo lugar, pues, insensiblemente, óigase bien, insensiblemente
la trajeron a su padre, aseverando haberla hallado. En lugar de referirse a la prenda como posiblemente perteneciente a su hermano, los hijos de Jacob le pidieron: reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Claro que le iba a reconocer, pues. Eso es evidente. Esta expresión refleja su absoluto desprecio y celos para con José. Algo semejante, vámonos al Nuevo Testamento, de aquel hijo pródigo en Lucas 15:30, donde dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En el incidente vemos un triple paralelo. ¿Cuál es ese triple paralelo? Bueno, muchos años atrás, Jacob y su madre habían utilizado 2 cabras sacrificadas para engañar a su anciano padre. Rebeca había preparado la carne de las cabras como comida sabrosa para Isaac y había colocado la piel de las mismas en las manos y el cuello de Jacob para que se sentirían velludos. Esto lo vimos en Génesis 27. Además, Jacob había engañado a Isaac usando la mejor ropa de su hijo favorito. Ahora, el anciano patriarca Jacob estaba siendo engañado por sus hijos mayores, que utilizaron sangre de cabra y la prenda especial de su hijo favorito, José. Porque miren lo que dice, retrocediendo aquí en Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículos 33 y 34. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es alguna. Aquí vienen las conjeturas. Y Jacob en esta situación, él no es culpable de imaginar lo peor, porque le presentan una evidencia, entre comillas, que lo hace creer y razonar así, de esa manera. Alguna vez mala bestia lo devoró. Y yo me pongo a pensar, mala bestia. Yo pienso que no hay malas bestias, las bestias actúan por instinto, ¿verdad? José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Mientras Jacob inspeccionaba la prenda manchada, Jacob llegó a la conclusión de que José estaba muerto. Como un acto de duelo, dice, rasgó sus vestidos por su ser querido muerto. Luego mire lo que tenemos en 37:29, cuando dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. También otra situación igual. Además, dice que se puso cilicio. El cilicio era una tela gruesa de pelo de cabra o de camello, que era usada en los lomos de los dolientes para infligir sobre sí mismos malestar físico que coincidiera con su dolencia o con su dolor, pues, emocional. Yo quiero documentar más esta situación que se da acerca del cilicio, porque era algo realmente muy pronunciado en las escrituras antiguas testamentarias. Permítame un momento.
Mire, el cilicio era una ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra. Era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo o en actitud de penitencia por causa del pecado. Usado a veces a flor de piel, el cilicio servía de signo de protesta, como en el caso de Mardoqueo y los profetas. Entonces, ceñírselo era símbolo de los lamentos de Judá por los castigos que el Señor enviaba al pueblo. Sentarse también sobre cenizas era un acto casi siempre asociado con el uso del cilicio. Todo eso serviría para expresar arrepentimiento. Entonces, esta es la situación, pues, que entendamos que realmente era el cilicio. O sea, yo no sé, pero en alguna época de nuestras vidas, tal vez no todo ser humano, pero en alguna época de nuestras vidas nos hemos puesto una prenda, sobre todo una camisa o blusa en las mujeres, que la tela no es agradable, que causa una mala sensación, causa hasta picazón, ¿ve? Pero en este caso, el cilicio era algo que adrede causaba molestia en el cuerpo de ellos cuando se vestían de cilicio. Y era una forma, pues, de ellos demostrar que estaban sentidos, que estaban dolidos, que estaban reconociendo aquella pérdida o aquella situación desastrosa que había pasado. Vamos a leer una serie de citas también en relación a esto. Dice en 2 Reyes capítulo 6, el versículo 30, dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Vamos a 2 Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Luego pasemos a Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ester 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Isaías 37:1. Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Jeremías 4:8. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Jeremías 6:2. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, porque luto como por hijo único. Ponte, luto como por hijo único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Entonces, vemos pues que de esta manera Jacob guardó luto por su hijo muchos días. Engañado, estaba engañado, pero él era ignorante de la real situación que acontecía sobre su hijo José. Versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo:
descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. A pesar pues de esto, Jacob no quiso recibir consuelo. Yo lo que veo es como que en el subconsciente o en situaciones de la vida de él, como que había hasta cierto presentimiento de esa situación anómala que estaba pasando. En vista de que Dina es la única hija de Jacob mencionada en el texto, la referencia incluye probablemente a sus nueras. Miren en Ruth 1, 11 y 13 dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Verso 13: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Naomi pues le llamó a Ruth y a Orfa sus hijas, a pesar de que eran sus nueras. Y esto es bien normal, ¿verdad? Hay suegras que son amorosas y así tratan a sus nueras. El caso de mi madre, que era una madre y una señora muy amorosa. El luto prolongado del patriarca y su negativa a recibir consuelo no había sido anticipado por los hermanos. Podían deshacerse de José, sin embargo, no pudieron destruir el amor de su padre para con él. Y eso es demostrado cuando él recibe esa mala noticia. Su amor para con él continuó. Ha muerto mi hijo favorito, lo amaba, lo lloró, lo enlutó por mucho tiempo. El estado emocional pues de Jacob se volvió una preocupación seria para el resto de la familia. Sin embargo, el pretendido consuelo de sus hijos era hipócrita. Esta es la realidad. El pretendido consuelo de sus hijos era totalmente hipócrita. Le habían causado este dolor emocional a su padre por culpa de su odio para con José como su hijo favorito. Y yo digo, 11 hermanos, y ninguno de ellos reflexionar. Ninguno de ellos reflexionar y mira, padre, no importa que mis 10 hermanos me maten o se vuelvan contra mí, pero es una grasa farsa lo que te hemos dicho. Padre, ya no sufras. José está vivo. A José lo hemos vendido a unos mercaderes madianitas. José vive. Ninguno tuvo esa actitud. Por último, Jacob respondió a las súplicas de ellos, pero no con palabras de esperanza para su familia. En cambio, sus comentarios sugerían únicamente un futuro deprimente desprovisto de cualquier alegría terrenal, pues él dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y el texto agrega: lo lloró su padre. Una nota que quiero dar sobre esto, sobre la palabra Seol, es la palabra hebrea Sheol. Sheol es el nombre hebreo pues de la morada de los muertos. Miren lo que dice Génesis 42, 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais,
haréis descender mis canas con dolor al Seol. Luego también, miren lo que tenemos en Génesis 44, 29 y 31. Y si tomáis también a delante de mí y le acontece algún desastre, o sea, era otro hijo que lo querían tomar, haréis descender mis canas con dolor al Seol. 31. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Y luego pasemos a Primero Reyes. Estamos viendo la morada de los muertos, pues que es el Seol. Primero Reyes 2, 6 y 9. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y luego, para terminar, el versículo 36 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Como les dije, de esta porción son los únicos 3 versículos que son reales. O sea, mientras Jacob seguía llorando por José, los madianitas estaban vendiéndolo en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos al capítulo 39. Por el momento, hermanos y hermanas, esta es la parte que quería ver con ustedes en relación a esta situación del estudio que aquí les presento. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque una vez más permites que tu palabra sea predicada y que ella dé muchísimos frutos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se cortó, ¿verdad?